Lo que está pasando con Jungkook es un ejemplo clarísimo de cómo, en el mundo del K-pop, absolutamente todo puede convertirse en polémica, aunque objetivamente no haya nada realmente grave. Y cuando digo nada grave, es literal. No hubo insultos, no hubo faltas de respeto, no hubo declaraciones problemáticas. Fue un live donde él habló de forma relajada, honesta y adulta. Pero aún así, se armó un escándalo enorme. Primero hay que entender el contexto. Era un live tranquilo, ambiente relajado, karaoke, conversación espontánea. No era una entrevista formal, no era una conferencia de prensa, no era un comunicado oficial. Era simplemente él pasando tiempo, hablando con naturalidad. En ese momento vio a un amigo fumando y, en tono de broma, le dijo que dejara de hacerlo para poder cantar mejor. Fue algo casual, una frase suelta en medio de un momento ligero. Pero de ahí salió el tema. A partir de ese comentario, empezó a reflexionar sobre qué cosas debería tener cuidado de decir en sus transmisiones. Y eso ya nos dice algo fuerte. Incluso cuando está en un momento íntimo y relajado, tiene que pensar constantemente en qué puede malinterpretarse. Él literalmente se estaba cuestionando hasta qué punto puede hablar con libertad. Imagínate vivir así, midiendo cada palabra aunque solo estés conversando con tus propios fans. Después decidió abordar directamente el tema del cigarro. Dijo claramente que ya no fuma. Reconoció que en el pasado sí fumaba bastante, que era algo que formó parte de su vida en algún momento. Pero también explicó que trabajó duro para dejarlo, sobre todo por el bien de su rendimiento como artista. Fumar afecta la respiración, la resistencia física, la estabilidad vocal. Para alguien que canta y baila como él, eso es algo enorme. No lo dijo como si estuviera orgulloso del hábito. Al contrario, lo dijo como alguien que reconoce algo del pasado y que lo superó con esfuerzo. Y aquí viene algo importante. Él tiene casi 30 años. Es un adulto. No estaba promoviendo el cigarro, no estaba glamorizando nada, no estaba animando a nadie a hacerlo. Solo estaba hablando de una experiencia personal y de cómo la dejó atrás. Pero aún así, algunas personas empezaron a actuar como si hubiera hecho algo terrible solo por mencionarlo. Eso muestra el nivel extremo de escrutinio al que están sometidos los idols en Corea del Sur. La cultura idol en Corea es muy estricta. Se espera una imagen limpia, casi impecable. Muchas veces ni siquiera se les permite mostrarse como adultos normales. Y cuando lo hacen, cuando dicen algo que los humaniza, siempre hay alguien listo para criticar. En este caso, algunos empezaron a decir que no debería hablar de eso, que no es apropiado. Como si fuera un adolescente dando mal ejemplo, cuando en realidad estaba siendo transparente sobre algo que ya dejó atrás. Luego la conversación se volvió más profunda. Él explicó que la razón por la que quiere seguir mejorando en el canto y en el baile es ARMY. Y esto es algo que ha dicho muchas veces antes. No es nuevo. Él siempre ha dejado claro que su motivación profesional está muy ligada a su fandom. Cuando dijo que no es por otras personas en su vida como los miembros, su familia o sus amigos, no estaba diciendo que no los quiera o que no sean importantes. Estaba hablando en un contexto específico, su carrera artística. Pero como siempre, algunos tomaron esa frase aislada y la retorcieron. Empezaron a decir que estaba menospreciando a los miembros de BTS o que estaba dejando de lado a su familia. Eso no tiene sentido si conoces mínimamente su trayectoria. Siempre ha mostrado cariño, respeto y gratitud hacia los miembros. Siempre habla con amor de su familia. Lo que estaba diciendo era que, como artista, la fuerza que lo impulsa a mejorar constantemente es el amor y el apoyo de ARMY. Y eso es algo completamente lógico en alguien que vive de su música y de su conexión con el público. Después habló sobre la honestidad. Dijo que siempre quiere ser honesto con ARMY, que quiere mostrarse tal como es. Pero también reconoció una realidad. Forma parte de una empresa, y eso implica límites. Hay cosas que puede decir y cosas que no. Hay consejos que recibe, hay restricciones. Eso no es un ataque. No es una queja específica. Es simplemente la realidad de cualquier artista bajo contrato. Si fuera independiente, probablemente tendría más libertad para expresarse sin filtros.
Eso fue todo lo que dijo. Pero otra vez, algunas personas intentaron convertir eso en algo negativo, como si estuviera criticando a su empresa de forma agresiva, cuando en realidad fue una reflexión madura sobre cómo funciona la industria. Es sentido común que una gran compañía tiene lineamientos y estrategias de comunicación. Y el live terminó con algo muy claro. Army es irreemplazable en su vida. No dijo que nadie más importe. Dijo que el lugar que ocupa el fandom no puede ser reemplazado. Y eso es totalmente entendible después de más de una década de carrera juntos. El problema se agravó cuando el live fue eliminado, porque cuando ya no está el video completo disponible, lo único que queda son clips recortados, traducciones parciales, frases fuera de contexto. Y ahí es donde los antis entran en acción. Empiezan a difundir malas traducciones, a cambiar matices, a exagerar palabras. Una frase dicha en tono reflexivo puede parecer arrogante si la escribes sin contexto. Una broma ligera puede parecer seria si la sacas del momento. También hay algo que mucha gente no considera: el idioma. A veces una expresión en coreano tiene un matiz que se pierde en la traducción. Y cuando alguien traduce con mala intención, puede cambiar completamente la percepción de lo que se dijo. En este caso, eso fue exactamente lo que pasó. Se tergiversaron partes del live para hacer parecer que había dicho cosas que en realidad no dijo. Y entonces empezaron los ataques, insultos, comentarios diciendo que debería salir del grupo, críticas exageradas, todo por haber sido honesto sobre un hábito que dejó y por expresar que su motivación principal como artista es su fandom. Es desproporcionado. Hay que pensar también en lo difícil que debe ser vivir sabiendo que cualquier palabra puede ser usada en tu contra. Que incluso cuando hablas con cariño y sinceridad, alguien va a buscar la forma de convertirlo en algo negativo. Eso genera presión constante. Y aún así, él sigue intentando hablar con honestidad. En el fondo, lo que dijo fue humano. Fue un adulto reconociendo errores del pasado, explicando su crecimiento, reflexionando sobre su carrera y reafirmando su amor por sus fans. No hubo escándalo real. Lo que hubo fue amplificación en redes, mala fe de ciertos sectores y una cultura que a veces exige perfección absoluta de personas que, al final del día, siguen siendo humanas. Todo esto demuestra que muchas veces el problema no está en lo que se dice, sino en cómo algunas personas quieren interpretarlo. Y mientras exista gente dispuesta a manipular palabras para crear drama, situaciones como esta van a seguir pasando. Pero si uno analiza el live completo, el mensaje es claro. Dejó un hábito dañino por su carrera, quiere seguir mejorando por Army, desea ser honesto aunque tenga limitaciones como artista bajo empresa, y considera a su fandom irreemplazable en su vida. No hay nada más allá de eso. Solo una conversación sincera que terminó siendo inflada innecesariamente.